Ángel, detrás del ruido, después de Por si las voces vuelven, nos entregas Detrás del ruido. En todo este proceso para intentar comprender todo o tener una visión amplia del contexto de la situación en la que viste, ¿era necesario un libro como este? Bueno, la sensación que tengo es que yo lo escribo porque surge mucho una pregunta después de Detrás del ruido, que me hace muchas veces la gente en firmas y a la salida de espectáculos y tal. La pregunta que me hacían es, vale, pero ¿y cómo lo haces ahora para que no se repita lo que pasó? Es decir, ¿cómo has conseguido que no se vuelva a repetir? ¿Cómo has conseguido mantenerte bien? Porque a veces me preguntaban, no, pero las pastillas, que yo hace años que no tomo pastillas. Entonces, me preguntaban mucho acerca de eso. Y me di cuenta que podía hacer lo mismo que con Por si las voces. Pues te voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona desde que pasó lo que pasó, y si algo de lo que yo estoy haciendo y cómo gestiono yo las cosas te sirve, pues ahí lo tienes, ahí tienes el manual de cómo funciona mi cabeza. Te iba a preguntar que si tuvieras que explicarme o definirme en pocas palabras qué es Detrás del ruido, quizás la acabas de decir, la definición, una visita guiada. Bueno, no, el ruido yo creo que me refiero más, sobre todo para que la gente lo entienda, elegí el título del libro para tratar de que a primera vista uno entendiera que lo que tienes que hacer es empezar a bajar todo ese ruido que tienes en la cabeza, que yo creo que tenemos la cabeza llena de ansiedades, agobios, miedos, desconciertos, vergüenzas, culpa, que no sabemos si es por cosas del pasado, por cosas de un futuro que a lo mejor nunca llega, por cosas que nos han metido otros en la cabeza y estamos viviendo bajo reglas o pensamientos que en realidad no tienen mucho que ver ya con lo que somos nosotros ahora mismo. Entonces, cuando consigues bajar todo ese ruido, se queda una especie de sonido real relacionado con lo que de verdad eres tú, quieres y te apetece construir. Entonces, la elección del título era más por eso. ¿Y escribir estos dos libros te ha servido para? Es muy terapéutico. O sea, al final, cuando escribes con intención de ayudar, lo que te permite es que masticas tanto las cosas para poder conseguir que te entienda cualquier persona en cualquier estado en el que esté. Yo suelo escribir para quien pueda estar en el momento más frágil, porque ese es el momento donde tienes menos atención. Entonces tienes que masticar tanto lo que quieres decir, lo que sientes, el cómo gestionas tú las cosas, que se convierte en algo muy terapéutico, claro. Y echas la vista atrás y ¿qué ves? ¿Cómo ha sido, se puede decir, revisitar, ¿no? Ese pasado? Bien, el pasado sobre todo lo revisité con Por si las voces vuelven. Ahí sí que tuve que hacer una revisita al pasado, y en Detrás del ruido es una visita realmente un poco a un pasado más cercano y a una hora, porque realmente la intención era esa, era explicarte cómo lo hago para que no se repita nada de lo que pasó. Entonces, revisitar las cosas de forma muy consciente para masticarlas y tratar de echar un cable es lo que comentábamos, que de repente es algo que es muy inteligente, es muy sano y te permite estar muy ubicado y muy enfocado y tener la certeza de que estás donde quieres estar. Comentas en tu libro, dices, solo soy un pavo que te cuenta mierdas que a él le van sirviendo, ¿no? Por si a ti también te ayudan. Quizás ese sea, digamos, la clave de donde radica el boom que han tenido tu libro, el hablar con una persona como de tú a tú en una conversación. Bueno, muchas veces me comentan que el lenguaje es lo que más les ha gustado, o sea, ese lenguaje que es tan coloquial, pero porque yo no podría escribir de una forma que no fuera como la que hablo, o sea, me parece que no tendría sentido, y sobre todo cuando escribes con intención de que a alguien le sirvan las cosas de algo, desde mi punto de vista tienes que utilizar un lenguaje que se pueda entender, y el lenguaje que todos entendemos es el lenguaje que utilizamos cuando nos sentamos a tomar un café o a charlar con amigos, donde no hay prejuicios, ni vergüenzas, ni miedos, y todos sabemos que estamos hablando con intención de echar una mano, de ayudar y de que me entiendas. Entonces puede que ese no preocuparme por si las palabras son mejores, peores, más bonitas, los sinónimos o no sé qué, sino que priorizar el que me entiendas de forma muy clara, puede que haya ayudado mucho, sí. Puede ayudar, digamos, este libro también a que la gente tenga menos vergüenza de explicar qué le pasa o que está en ese proceso de Bueno, no lo sé, o sea, entiendo que ahí la vergüenza de cada uno es la vergüenza de cada uno. O sea, lo que tengo claro es que conmigo, por ejemplo, nadie tiene vergüenza de mencionarme
procesos en los que pueda estar o cosas que pueda haber vivido. O sea, a mí cuando voy a una firma, la gente me cuenta cosas que me reconocen que nadie más las sabe. Entonces, conmigo saben que están en un entorno seguro porque yo no voy a juzgarte, ni voy a ponerte una etiqueta, ni voy a pensar qué raro, qué persona tan... No. Entonces, al final, no sé si leer y ver que alguien no tiene pudor en hablar abiertamente de las cosas es algo que sea contagioso, no lo sé. Imagino que habrá gente a la que sí, que no le importa, imagino que habrá gente a la que todavía no, pero por lo menos sé que conmigo esa vergüenza desaparece. Yo creo que debería ser contagioso. Ojalá. Al menos pienso eso. Creo que hay gente que quizás por no hablarlo al final lo pasa peor. Claro, sí, no hablarlo es peor siempre, porque al final se va convirtiendo en un secreto y eso pesa. Entonces es muchísimo peor tener secretos que no tenerlos. Pero yo sé que no llevarás una estadística, ¿no? Pero ¿has notado a raíz del libro o de los libros y de interactuar con la gente que esto le pasaba a mucha más gente de la que tú pensabas o creías? Sí. Porque yo nunca he sido un abanderado de la salud mental, entonces nunca he estado pendiente de estadísticas, de si se hablaba mucho o se hablaba poco. O sea, mi vida no es la salud mental, mi vida está en otro sitio. Pero es cierto que a raíz de las conversaciones y a raíz de la publicación del libro te das cuenta de que es mucho más normal de lo que creemos. Entonces, si la gente fuera consciente de lo habitual que es, se daría cuenta de que no tiene por qué sentir ningún pudor en mencionar abiertamente ciertas cosas. Detrás del ruido hablas de algo que a mí me interesa mucho y es de la gente que orbita alrededor de las personas que sufren episodios de salud mental, ¿no? Quizás son los grandes olvidados. No lo creo. ¿No? O sea, no. O sea, creo que esa gente está ahí y hace el ejercicio que tiene que hacer, que es cuidar de la gente a la que quiere. Entonces, no estoy diciendo que sea fácil, es difícil, pero no son los que tienen el gran problema. El gran problema lo tiene la persona que se ha roto, no ellos. Ellos tienen su parte en ese problema y tienen que... pues obviamente hay que entender que están en un momento muy complicado, pero a veces también tengo la sensación de que intentamos como poner a la gente que acompaña en el mismo nivel que la gente que está rota, y eso es un poco raro. O sea, si hacemos un ranking de quién está peor cuando alguien se rompe, es muy raro poner en primera posición a la persona que acompaña que a la persona que se ha roto. Entonces, grandes olvidados, no creo que sean grandes olvidados. Creo que es gente que a lo mejor necesitará luego algún tipo de ayuda o asesoría o ver cómo lo gestiona, pero no es la gente que peor lo está pasando. Quien peor lo está pasando es el que se ha roto. Que muchas veces tengo la sensación de que parece que es pobrecito yo que tengo que acompañar a alguien que está mal y se está recuperando. Y es no, pobrecita la persona que está mal y se tiene que recuperar. No, eso por supuesto. Claro, sobre todo porque si no, a quien está mal le genera mucha culpa. Porque de repente si tú estás mal y tienes la sensación de qué mal me lo estás haciendo pasar, para mí es muy difícil, para mí es muy no sé qué, es como, perdóname, o sea, solo me estás generando mucha más culpa, mucha más vergüenza, me retrasas la posibilidad de tratar de recuperarme. Entonces creo que es muy importante también que la gente que acompaña entienda que es una gran putada que le haya tocado tener que acompañar a una persona así, pero no le queda más remedio que medir muy bien todo lo que dice y hace frente a esa persona. Es que tú hablas de ellos y eso me ha hecho pensar que muchas veces es un papel difícil. Por supuesto. Porque tú quieres ayudar, otros desaparecen de tu vida, como tú comentas en el libro, ¿no? Gente que no te volvió a llamar. Pero sí es verdad que muchas veces no sabe uno cómo actuar y en qué grado implicarse, porque hay veces que la propia persona protagonista no quiere hasta cierto punto tal grado de ayuda que le prestan. Sí, pero fíjate que muchas veces es curioso porque decimos que no sabemos, es que claro, no sabemos cómo ayudar, no sabemos qué hay que hacer, y creo que no es del todo cierto. O sea, al final todos hemos estado mal alguna vez, todos. Entonces, si tú has estado mal, aprendes dos cosas. Aprendes cómo es estar mal y aprendes también qué cosas no te viene bien que hagan los demás contigo. Entonces, tú ese aprendizaje ya lo tienes. Entonces, en el momento en el que te toca acompañar a alguien, ya sabes las cosas que a ti te venían muy mal que hicieran contigo cuando estabas mal. No las repitas. Entonces, muchas veces hablamos como si acompañar a alguien que está mal no sabemos hacerlo, es muy difícil, pero si recuerdas las veces que tú estuviste mal, al menos algunas cosas que no ayudaban ya las sabes, porque cuando te las hacían a ti
no te ayudaba. Entonces, si cuando tú estabas mal, que alguien te metiera presión no te ayudaba, tú no metas presión cuando alguien esté mal, porque ya sabes que no es sano. Volvemos a los protagonistas, ¿no? Cuando a uno le ocurren situaciones como las que te han ocurrido a ti, la clave es conocernos o en estos momentos es cuando uno se conoce. Yo creo que lo que sucede es que en esos momentos no te queda más remedio que empezar a conocerte porque no has hecho ese trabajo antes. Pero es un trabajo que podemos hacer todo el tiempo, o sea, no hace falta romperte para empezar a prestar atención a lo que quieres construir y a qué quieres ser. El problema es que generalmente estamos viviendo casi siempre por inercia y sin pensar. Entonces, hasta que no nos sucede algo que nos rompe en dos, no nos paramos a pensar. Y es un problema, porque cuando te pones a pensar ahí es cuando menos fuerza tienes, cuando más imposible te va a parecer todo. Entonces, el tratar de conocerse a uno mismo sería muy inteligente, tratar de hacerlo cuanto antes y cuando estés bien, porque eso va a hacer que romperte sea mucho más difícil y en caso de que te rompas por lo menos vas a tener pistas más claras. Quizás la clave de todo, aunque no es fácil, a raíz de lo que acabas de decir, es creer en ti, creer en uno mismo. Bueno, si estás siendo honesto contigo mismo, sí. Si no estás siendo honesto contigo mismo, creer en ti probablemente te vaya a dinamitar. Entonces, yo creo que la clave más que creer en ti es ser honesto contigo y tener mucha fe en ti, creer mucho en ti, pero sobre todo ser muy honesto contigo mismo. O sea, no tomar decisiones que se contradicen con lo que quieres ser o lo que quieres construir, porque muchas veces yo creo que lo que hacemos es creamos una fricción en el cerebro que acaba llevándonos al otro lado. Pero para creer en nosotros tenemos que enfrentarnos a un enemigo muy peligroso, quizás el mayor de todos, del que tú hablas en Detrás del ruido, que es el miedo, ¿no? Sí, pero el miedo al final cuando lo piensas fríamente no es más que la incertidumbre a no saber lo que va a pasar. Eso es el miedo. O sea, cuando hablamos de miedo hablamos de una especie de cosa abstracta que a lo que se refiere es tú tienes miedo de las cosas porque no sabes lo que hay detrás, no sabes lo que va a pasar. Y entonces generalmente lo que haces es empeorar las posibilidades de lo que va a pasar. Y entonces no actúas, te quedas totalmente bloqueado pensando que detrás de esa decisión va a haber algo terrible. Y cuando empiezas a enfrentarte a los miedos te das cuenta de que no era tan trágico. O sea, lo que sucede no es tan dramático, lo que sucede no es tan trágico. Esa decisión que has tomado no solo tiene cosas que a lo mejor te pueden hacer daño, sino que tiene cosas que te van a hacer mucho bien también. Entonces, ese miedo lleva también la mochila de la incertidumbre y eso nos bloquea. Entonces, es imprescindible empezar a enfrentarse a eso para descubrir que realmente lo que hay detrás del miedo es una película que te has montado tú acerca de algo que no va a suceder realmente como crees. Hablamos de remontar, que también hablas en tu libro, ¿no? Y dices, debes hacerlo porque haces falta, ¿no? Debes remontar porque haces falta para empezar a equilibrar la balanza de este mundo. Qué bonito, ¿no? Bueno, yo creo que la gente olvida muchas veces eso. O sea, yo creo que la gente cuando está en el momento más frágil se olvida de que está frágil porque tiene la capacidad de sentir. Entonces, alguien que tiene la capacidad de sentir es alguien a quien yo por lo menos quiero en mi bando, desde luego. O sea, necesito endurecerlo un poco, es verdad, porque si se rompe cada 2 por 3 pues nos va a estar retrasando, pero si tienes la capacidad de romperte quiere decir que tienes la capacidad de sentir, sin duda. Pero sentir, o sea, ser sensible en este mundo quizás es peligroso, ¿no? No, para nada, en absoluto. O sea, sentir. O al menos se le considera quizás algo más débil. No. Lo que tienes que ser capaz es de que te den igual los demás, la opinión de los demás. Es muy distinto ser sensible. O sea, ser sensible es algo normal. Quiero decir, está relacionado con las emociones. O sea, sientes las emociones y las vives. Lo que tienes que aprender es a gestionarlas para que no te rompan por completo. Pero la sensibilidad es exquisita e imprescindible. Ángel, y has sacado muchas cosas positivas de todo esto. Sí, muchísimas. Sí, ya lo mencionaba
anteriormente, sí, yo sé que si no llega a suceder lo que pasó, yo hay muchas cosas que no me hubiese replanteado en ningún momento. O sea, seguiría viviendo por inercia, sin pensar y construyendo algo que ni siquiera sabría lo que es. Entonces sí, hay muchas cosas positivas. No te das cuenta en el momento en el que sales del hospital, en el momento en el que sales del hospital crees que es el final y que nunca vas a conseguir remontar y ya está. Pero cuando te tomas a vida o muerte la decisión de remontar y construir de forma más consciente, te das cuenta de que menos mal que pasó lo que pasó, porque si no, no habrías construido absolutamente nada. Ibas en dirección a un sitio que no querías ir. ¿Y hubieras cambiado algo? ¿En qué? ¿Cuándo? De echando la vista atrás. No, porque entonces no estaríamos aquí hablando tú y yo, claro. No, que va. No. ¿Le estás cogiendo el gusto a escribir? Siempre he escrito, ¿eh? Yo siempre he escrito, siempre he escrito. O sea, no, desde que empecé con los monólogos no he parado de escribir. Entonces lo que pasa es que no sabía que se podía escribir utilizándolo como una herramienta, además, que sirviera de algo a otros. Eso no lo sabía, pero yo escribir es algo que siempre me ha apasionado. No, sí, yo sé que has hecho guiones y demás, pero siempre. Me refiero a esta faceta, ¿no? No. Si no tengo algo que crea que puede servir de algo a alguien, no soy alguien que escribiría por escribir. O sea, no soy el tío que te va a escribir un libro que sea, vaya movida lo que me ha pasado, si no hay una especie de tratar de que te sirva a ti de algo. Si no hay eso, no escribo para mí y ya está, o escribo monólogos, escribo con otra intención. Pero escribir con la intención de que lo puedan ver otros solo existe si tengo algo que contarte y que creo que te puede servir. Si no, no. ¿Y te ha hecho todo esto más observador, más sensible? Me ha hecho más observador, sí, mucho más. O sea, me ha enseñado a escuchar y me ha enseñado a prestar atención a mí y a otros. Entonces eres extremadamente más atento a las cosas, claro. Pues Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el rato.